Grandes visionarios que cambiaron el curso de la historia. Un matemático brillante que se convirtió en un maestro criminal. Y los secretos que encierra el cerebro de Albert Einstein. Durante siglos, la humanidad se ha preguntado qué es lo que mueve la mente de un genio. Nacieron personas como Leonardo da Vinci y Albert Einstein con un don especial que el resto de nosotros simplemente no poseemos. ¿O tenemos todos el potencial de la genialidad atrapado en nuestras mentes, esperando a ser liberado? Es lo que vamos a intentar averiguar. Monterey Park, California. En este suburbio ubicado a 11 kilómetros del centro de Los Ángeles, vive Cash Quest. Aunque Cash es similar a otros niños de 3 años en algunas cosas, sus capacidades mentales son impactantes. Algunos expertos incluso han afirmado que es una genio. Hagamos algunos elementos. ¿Lista? Sí. Muy bien. ¿Cuál es este? Cloro. Cloro. ¿Cuál es este? Helio. Helio. ¿Cuál es este? Berilio. ¿Cuál es este? Cobre. Debemos tomar turnos. Desde los 2 años, Cash ha sido capaz de reconocer visualmente y memorizar los elementos de la tabla periódica y todos los 50 estados en el mapa, lo que la vasta mayoría de los niños a su edad no puede hacer. De hecho, Cash es la persona más joven en haber sido admitida en Mensa, la sociedad de alta inteligencia más prestigiosa del mundo. Pero ¿es realmente posible que alguien de solo 3 años califique como un genio? Desde muy niña siempre le ha entusiasmado mucho aprender. Identificó todas las destrezas básicas preescolares a los 18 meses. Las formas, colores, números, letras y sonidos. Cuando comenzamos a leer sus libros y a hacer acertijos, descubrimos cuánto estaba realmente reteniendo. Muéstrale a mami Sudáfrica. Cash es una bebé con muchos dones. Allí está. Nuestro pediatra dijo que está haciendo muchas cosas que, en su carrera como pediatra, no habría visto a otros niños hacer. Muéstrale a mami Indonesia. Y eso nos motivó a hacerle pruebas para identificar su CI. Allí está. Y descubrimos que su CI era 146. Según los expertos, un CI o coeficiente intelectual mayor de 140 califica como nivel de genio. Por décadas, los científicos han usado varios tipos de pruebas de CI para intentar develar el misterio de lo que hace a alguien un genio. La base de lo que llamamos prueba de CI fue desarrollada por un psicólogo francés llamado Alfred Binet a principios del siglo XX. Ese diagnóstico original desarrollado por Binet fue tomado por el psicólogo estadounidense Louis Terman en Stanford. Hizo un gran estudio en San Francisco, en el que les administró la prueba de CI a niños escolares e intentó descartar a todos con un CI inferior a 140, lo que identifica un nivel de genio. Hubo 2 niños que participaron en el estudio de Terman que posteriormente ganarían el Premio Nobel de Física al crecer, William Shockley y Luis Álvarez. Pero curiosamente, ya que sus CI eran menores de 140, el estudio no consideró que tuviesen inteligencia de nivel de genio. Eso demuestra que el genio y la inteligencia no son lo mismo. Puedes tener un CI alto, pero no tener las otras destrezas para producir cosas grandiosas. El gran problema con la palabra genio es que nadie está de acuerdo en su definición. Lo único que sabemos es que al oírla, sabemos que la persona llamada genio posee habilidades o destrezas que están mucho más allá de las que la mayoría de los humanos comunes poseen. Pero si una puntuación de CI
no responde la pregunta de qué convierte a alguien en genio, que la responde. ¿Cuál es el rasgo común o combinación de rasgos que permite a los genios hacer contribuciones tan importantes a la sociedad? Algunos expertos creen que puede hallarse una pista examinando el rol que han tenido los genios en la historia y cómo nuestra percepción del genio ha cambiado con el tiempo. Genio es un término que de hecho se remonta a la antigua Roma y por tanto ha adquirido muchos significados diferentes en 2000 años. Si observamos muchos ejemplos históricos de genios como Aristóteles, Platón, Isaac Newton, Beethoven, Albert Einstein, esas personas han hecho contribuciones muy importantes y valiosas a nuestra cultura y civilización. Hablamos de ciencia, literatura, algo que es valorado por la cultura, una obra maestra artística, una contribución totalmente increíble a un área importante de logros. Debemos ser cautelosos sobre considerar el genio como un rasgo universal. El genio es menos una cualidad inherente en las personas y más una etiqueta que aplicamos a personas de suprema inteligencia, capacidad creativa o productividad. Y el criterio que usamos para aplicar esa etiqueta ha cambiado. Diferentes destrezas, diversos dones, diferentes capacidades. Ha cambiado con la época y el lugar y ha cambiado con la historia. Nuestra comprensión de la naturaleza del genio obviamente ha evolucionado y continuará evolucionando en el futuro. Pero hay otra pregunta sobre el genio que ha sido debatida por siglos. ¿Acaso algunos llegan al mundo poseyendo ya el genio o se desarrolla después de nacer? Una idea dominante que evoluciona sobre el genio es que éste nace y no se hace. El gran caso ejemplar en cuanto a esto es Mozart. Mozart fue un niño prodigio, fue un genio desde el principio y conservó eso por el resto de su vida. Así que para sus contemporáneos, él parecía confirmar la creencia de que el genio solo está allí, o bien lo tienes o no. Al observar el otro lado de las cosas, sabemos que su padre era maestro de música y que de seguro cumplió las 10.000 horas de entrenamiento y práctica necesarias para convertirse en el prodigio en que se convirtió. Así que existe la idea ahora de que la sola inteligencia no basta. Hay un gran debate sobre esto, pero no lo sabemos. Eso es lo que hace un misterio. Actualmente, hay algunos expertos que creen que el genio es una cualidad especial con la que simplemente nacen algunos individuos, pero no todos concuerdan con esa teoría. De hecho, en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, se ha instituido un programa con el propósito de desarrollar genios. Se llama CTI, o Centro para Jóvenes Talentosos. El Centro para Jóvenes Talentosos identifica jóvenes dotados y les da todo tipo de experiencias educativas enriquecidas y cursos de mayor nivel. Cosas que usualmente están a un nivel más alto que las que un niño recibiría en la escuela, en un grado o nivel de edad en particular. La idea es que ya que esos niños son tan talentosos, necesitan ese enriquecimiento para poder cultivarlos y que alcancen todo su potencial. Algunos de los alumnos famosos incluyen a Mark Zuckerberg y Sergey Brin, quien fue el cofundador de Google. Así que obviamente algunas personas que han salido de este programa han moldeado la sociedad de manera permanente. Nuestra civilización y nuestra cultura están básicamente definidas por los genios del pasado. Y cuando una sociedad pierde a sus genios, cuando deja de producir genios, desciende a una edad oscura. Así que eso genera la pregunta, ¿cuáles son las cosas que deberíamos buscar para identificar genios o genios potenciales? ¿Y qué podemos hacer para alentar el surgimiento de genios? Porque un genio es algo importante que cultivar. Universidad de California, Davis, junio 2018. Tanishq Abraham
recibe su título con los más altos honores. Pero a diferencia de otros graduados que recogen sus diplomas, Tanishq solo tiene 15 años. Cuando Tanishq tenía 2 o 3 meses, sentíamos curiosidad y solo por diversión le decíamos: Tanishq, ¿dónde están tus ojos? Y él los señalaba, y solo era un bebé de 3 o 4 meses, ni siquiera sabía decir una palabra. Y desde entonces pensamos, sí está dominando esto, así que comenzamos a presentarle nuevos conceptos. A los 5 o 6 meses, los números. Podía reconocer los números en el libro. Le mostrabas cualquier número del 1 al 10 y podía señalarlo. Cuando Tanishq tenía 4 años, se hizo una prueba de inteligencia. Tenía un cociente tan alto que creo que no conozco a nadie que tenga uno así de alto. Fue cuando comprendí que había algo inusual en él. Comenzó en el jardín de niños y en 6 meses pasó por el jardín de niños, el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, 5 grados y solo tenía 5 años. De hecho, quiero asistir a la escuela de medicina y convertirme en doctor. Quiero ser un médico científico. Sé que tengo un talento y quiero usarlo para el bien. ¿Qué hace a la mente de Tanishq diferente a la de todos los demás? Aunque los científicos han estado estudiando niños prodigio como Tanishq por años, aún no tienen una explicación, y en su caso, esta se complica aún más por el hecho de que Tanishq no es el único genio en su familia. Tiara comenzó a cantar a muy temprana edad. Comenzó a cantar canciones simples como Feliz Cumpleaños y cosas así, pero la cantaba con estilo operático, así que le preguntamos a algunos músicos, ¿eso es normal? Y nos dijeron, eso no es normal. Fue cuando pensamos, bien, tenemos un tipo de prodigio diferente aquí. No es el tipo de intelecto sumamente científico, pero Tiara es prodigiosa más en las artes y tiene una memoria asombrosa. He aprendido 6 idiomas, incluyendo español, francés, italiano y alemán. Y solo por diversión memoricé unos 550 dígitos de pi. Es asombroso que en corto tiempo pudiese memorizar esos números. Ella lo describió como programas de baile, donde las notas comienzan a bajar. Así es como ella dice que se siente. Los números solo descienden y ella comienza a recitarlos. 3,1415926535897932846264338279502 8462643382795002. Siempre nos asombra ver cómo funcionan sus cerebros y sus mentes. ¿Por qué son así? Solo decimos, es un misterio. Las personas ni siquiera concuerdan en la definición de genio. Sabemos que no es hereditario como el color de tus ojos, así que muchas veces a quienes se define o se llama genios provienen de familias con cocientes intelectuales normales. Por eso no creo que sepamos mucho sobre por qué ocurre el genio. ¿Qué tienen de especial estos niños? ¿Por qué sus cerebros se desarrollaron de tal modo que pueden resolver problemas o entender cosas que a los adultos les toman años? Es posible que el potencial para la genialidad se encuentre dentro de cada uno de nosotros, en las profundidades de nuestros propios cerebros. Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando el caso de un hombre que no nació siendo un genio, pero se convirtió en uno a la edad de 39 años. Sioux Falls, Dakota del Sur, 27 de octubre 2006. Mientras estaba en la ciudad visitando a su madre, el entrenador de ventas corporativas Derek Amato se reencuentra con algunos viejos amigos en una fiesta en la piscina. Nos reunimos en la piscina para una parrillada y nos estábamos retando el uno al otro a hacer cosas tontas. Le dije a uno de los chicos que arrojara el balón, que yo correría y me lanzaría al agua y lo atraparía, y me golpeé la cabeza en el fondo del lado llano de la piscina. Sabía que me había lastimado, pero no sabía hasta qué grado era. Cuando me llevaron a casa de mi madre, ella me llevó deprisa al hospital. Me hicieron muchos exámenes y no tenía ninguna hemorragia, así que estuve en observación para ver qué ocurría, y a la mañana siguiente me enviaron de vuelta a casa. A pesar de una grave lesión en la cabeza que pudo haberlo dejado paralizado o algo peor, Derek pareció recuperarse por completo. Aparte de un hematoma en la cabeza, no parecía tener nada diferente. O eso pensaron todos.
Fui a casa con mi madre y me quedé con ella los siguientes 5 días. Recuerdo momentos en que miraba arriba periódicamente y veía bloques, también veía cuadrados blancos y negros, y me parecía que eran marcas por mi lesión en la cabeza, y por eso veía esas formas. 5 días después, la persona que estaba conmigo cuando me golpeé la cabeza vino a recogerme y fuimos a su departamento. Vi que había un pequeño teclado en un rincón, y mientras hablábamos sentí ganas de acercarme. Me senté frente a él y fue cuando mis manos comenzaron a moverse, como si hubiese tocado por años. Ese fue un momento muy profundo porque nunca antes había tocado un piano. No había visto esos cuadrados blancos y negros antes de mi lesión. Y después de algún tiempo trabajando con doctores, armamos las piezas y entendimos que esas pequeñas cajas eran las notas que les decían a mis manos qué hacer y a dónde ir. En los años después de su accidente, Derek se ha convertido en un pianista virtuoso y ha tocado en escenarios en todos los Estados Unidos. Y a pesar de que miles de personas lo han visto actuar, la pregunta permanece: ¿cómo desarrolló Derek su increíble habilidad al parecer en una noche y sin recibir una sola lección de piano? Mi reacción en el momento en que descubrí que mis manos estaban tocando el piano fue: ¿cómo voy a explicarle esto a alguien? Sentí tanta curiosidad que comencé a buscar cualquier información en internet que pudiese hallar. Incluso tenían un título para esto: Síndrome del Savant Adquirido. Y eso era nuevo para mí porque creí que un savant era un pastel francés. El síndrome del Savant adquirido significa que después de alguna lesión o daño cerebral, de pronto una persona se vuelve muy especializada en algún área en la que previamente no tenía ninguna destreza. Los científicos han identificado daños a una área particular del cerebro, el lóbulo temporal anterior, como esencial para la creación del síndrome del Savant adquirido. La teoría es que, tal vez, ya que el hemisferio izquierdo comenzó a oscurecerse después de su lesión, ahora el derecho podía sentirse libre para expresarse por completo y desarrollar esas habilidades artísticas. Las notables habilidades de las personas como Derek Amato sugieren que incluso si no nacemos genios, hay algo en nuestros cerebros que podría reconectarse para convertirnos en uno. Creo que todos tenemos esto. Y podría no ser dones musicales para todos, pero creo que fuimos diseñados con dones. Y también creo que es solo cuestión de llegar a descubrirlos. Suroeste de Londres, 1985. El maestro de música Adam Oakleford está en medio de una lección cuando un niño ciego de 5 años irrumpe por la puerta y cambia para siempre la vida de Adam. Conocí a Derek hace 35 años. Este pequeño totalmente ciego estaba desesperado por llegar al piano y solo nos apartó del camino y se puso a tocar. Y pensé: Dios, está loco. Las notas volaban por todas partes. Tocaba No llores por mí, Argentina, pero con muchas escalas, arpegios y acordes. Y de pronto pensé: vaya, no está loco, es un genio. Cuando intenté enseñar a Derek, resultó que podía tocar cualquier canción que le pidiese. Solo tenía 5 años y en su cabeza ya había memorizado claramente miles de canciones. Derek nació muy prematuramente y tuvieron que darle oxígeno para mantenerlo vivo. Y ya sabemos por la neurociencia moderna que hacerle eso a un cerebro causa que crezca de un modo levemente diferente y se conecte de modo distinto. La clave para enseñar a niños autistas como Derek es crear una relación con él. Tiene que confiar en ti. Realmente casi tiene que amarte como un niño. Es casi una relación de padre e hijo. Él confiará en ti para que lo lleves a nuevos territorios donde no necesariamente se siente cómodo. Tiene que haber una relación humana. Lo está inventando mientras lo hacemos. ¡Qué hermoso! ¡Qué gran don y talento! Y es algo que debe hacerte sentir muy orgulloso. Derek Paravicini.
Durante los siguientes 35 años, Adam trabajó de cerca con Derek para afinar sus habilidades naturales. El resultado, Derek no solo es un pianista de renombre mundial, sino alguien que los científicos creen que podría estar entre un pequeño grupo de humanos que poseen el sentido de audición más finamente desarrollado del mundo. Toda la habilidad musical de Derek se fundamenta en una cosa, y es que su audición es tan aguda que puede oír diferencias minúsculas en las notas que la mayoría de la gente no puede, y él puede recordarlas también. Derek, ¿jugamos? Sí, jugaremos nuestro juego de copia. El oído absoluto es muy raro entre las personas en general. Tal vez una en 10.000 personas tenga un oído absoluto, pero Derek tiene un oído absoluto plus. Toca esa nota exactamente como es. Puedo tocar una nota, digamos fa sostenido, y él la oye instantáneamente. ¿Sabes cuál es, eh? Así es. ¿Y si toco las dos notas? Pero es más que eso, porque si oye dos notas o tres, o incluso 10, al mismo tiempo, Derek puede oírlas al instante. 7 notas. De hecho, hemos hecho pruebas con él y puede oír 10 notas. Las procesa en menos de medio segundo. Sí. Cada día me siento y comenzamos a tocar y pienso, ¿cómo haces eso? Y para mí, eso es lo que lo hace interesante, porque los músicos me dan una ventana al cerebro que es única. Hemos desarrollado herramientas e investigación para inferir lo que ocurre en el cerebro de alguien. Pero en lo personal he estado involucrado en la medición de la habilidad de Derek. Y puedo decir con confianza que he agotado nuestros medios tecnológicos para intentar desarrollar una prueba que pudiese medir su habilidad. Algunos dicen que las habilidades de Derek son casi superhumanas, pero diría que es mucho más complejo que eso. No solo puede analizar decenas, docenas, cientos de tonos. Puede darle sentido musical. Y eso es algo que solo él puede hacer. No he visto ningún equipo tecnológico que pueda hacer eso. Aunque Derek ha establecido un nuevo nivel para la aptitud auditiva, parece que su sentido aumentado no carece de desventajas, porque aun siendo tan sobrehumana la audición de Derek, el resto de su mente parece haber pagado el precio. Sí, bien hecho, Derek. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté, Adam. Sí, buena sesión. Buena sesión. El problema con las habilidades de Derek es que tienen un costo en la comprensión del lenguaje, en no poder mantenerse ni funcionar de manera independiente. Derek es casi como Alicia en el espejo. Todo está al revés. Las cosas muy complicadas que a muchos parecerían imposibles, como toda una pieza musical, pasan directo a su memoria de largo plazo. Las cosas fáciles como ¿qué almorzaste hoy? No se quedan. Ese es el enigma extraordinario de su mente. Pero, ¿qué es lo que le da a Derek su extraordinaria habilidad? ¿Es simplemente su modo de compensar su ceguera? ¿O hay algo más allí? Cuando pensamos en estos casos, una idea evidente es ciego, así que la falta de visión es lo que contribuye a esto. Lo que no sé y que creo que aún están investigando es si es algo que ocurre temprano en la formación del cerebro, puramente debido a que la vista realmente no se conecta, o es un proceso que sucede con el tiempo. Creo que entender cuál es esa conexión es una pregunta muy profunda e interesante. Creo que cuando consideramos a individuos con un sentido severamente limitado, como la ceguera o la sordera, ellos tendrán una realidad muy diferente a las personas con sentidos más o menos intactos. Pero no lo vean solo como una pérdida. El hecho es que verán muy amplificados sus sentidos intactos restantes. Lo grandioso de Derek es él como persona. Es mucho más que un músico listo. Derek es sobre todo un amante de las personas, así que hace su música para ellas. Recuerda a las personas que conoce en términos de las piezas que les gustan. Puede que no recuerde el nombre, pero recordará una pieza musical particular que pidieron incluso 10 o 20 años después.
Derek Paravicini y su extraordinario don nos recuerdan que los genios pueden tener muchas formas de inspirarnos, pero hay otras historias de genios que no son inspiraciones, sino grandes señales de alarma. Como en el caso de un hombre que empezó la vida como un prodigio de las matemáticas, pero que más tarde se hizo conocido como el Unabomber. Cambridge, Massachusetts, 1958. Un prodigio matemático de 16 años es invitado a asistir a la Universidad de Harvard, uno de solo un puñado en haber sido admitidos tan jóvenes. Como adulto, se convertiría en un brillante y distinguido profesor de matemáticas. Su nombre es Ted Kaczynski, o como es conocido hoy, el Unabomber. Ted Kaczynski era un hombre brillante, un niño maravilla que volcó toda esa brillantez y genio hacia el mal. El Unabomber ha estado esparciendo terror, una pequeña bomba a la vez, por 17 años. Desde 1978 hasta 1995, Ted Kaczynski bombardeó universidades, centros técnicos y una aerolínea. 3 personas murieron y más de 20 fueron mutiladas entonces. Y transportaba las bombas de diversos modos. Enviaba algunas por correo y otras de hecho las entregaba, las dejaba, se marchaba y se sentaba a esperar la reacción. Mantuvo a la nación en suspenso y temor. La gente temía abrir su correo. El término Unabomb proviene de la palabra código dada al caso, porque las primeras bombas parecían tener algo que ver con universidades o con la industria aérea. Bien, después hubo otros blancos, pero para entonces el nombre código del caso ya había sido elegido. Pero, ¿qué llevó a Ted Kaczynski por un sendero tan oscuro? Muchos investigadores creen que comenzó cuando fue identificado como excepcionalmente inteligente, siendo muy joven. Ted Kaczynski es un caso muy interesante porque, evidentemente, era un niño muy bien adaptado en la escuela primaria y de hecho era considerado una especie de líder. Y entonces alguien tuvo la brillante idea de que debía tomar una prueba de CI. Lo hizo y logró una puntuación de 167. Debes tener 140 para ser definido como un genio. Así que, ¿qué es 167? Es una persona en 1.000.000. La escuela recomendó que se saltase un grado cuando solo tenía 10 años, así que pasó del 5º al 7º. El problema con eso es que estaba con niños mayores que no conocía. Se volvió cada vez más aislado socialmente. David, su hermano menor, dijo que en algún momento Kaczynski estaba siendo malo con él. Y Ted dijo, bien, a veces los genios pueden ser sádicos. Estaba reconociendo que como genio podía ser malo y sádico, y que podía usar ese genio para el mal. Ted Kaczynski se graduó en Harvard en 1962 a la edad de 20 años. Luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Michigan, donde hizo un trabajo revolucionario en el campo de las matemáticas. Una de las características de su inteligencia fue que a finales de los 60 ganó un premio por su disertación. De hecho, su doctorado en matemáticas en Ann Arbor, Michigan, porque resolvió un teorema que los matemáticos habían considerado irresoluble por décadas. Él lo resolvió y lo publicó. De Michigan, Kaczynski fue a Berkeley a enseñar matemática. Fue el profesor adjunto más joven que hubiese tenido el departamento de matemáticas. Pero los estudiantes lo odiaban, lo detestaban por completo. No tenía horas de clase, no hablaba con ellos. Era muy displicente con todos. Su genio estaba en todo, salvo en el intercambio social con otras personas. No podía entender el mundo social con otras personas. Así que creció convencido de que tenía que alejarse de la gente, de la sociedad. En 1969, Kaczynski, de pronto e inesperadamente, renunció a su puesto en Berkeley.
Luego se retiró de la sociedad, mudándose a Lincoln, Montana, donde vivió en una pequeña cabaña que no tenía agua corriente ni electricidad. La cabaña era un lugar rústico, desconectado de 2,5 por 3,5 metros. Esa fue su desconexión y su alejamiento de la civilización y de todo. Estaba muy feliz cuando se mudó al bosque. Escribía extáticamente al respecto de lo hermoso que era, pero luego los aviones comenzaron a volar sobre él. Notó motociclistas conduciendo en el bosque y perturbando a la naturaleza que él disfrutaba tanto. Eso se convirtió en un odio amargo hacia la sociedad tecnológica. Consideraba a la tecnología maligna y también a la evolución de esta. Y la clase tecnológica estaba pervirtiendo el espíritu humano. Lo que descubrió fue que no podía escapar de la sociedad. Incluso allí, la sociedad de la que intentaba escapar se estaba acercando de todos modos. Y no podía hacer nada al respecto. Así que contraatacó. Había aprendido por sí mismo a fabricar bombas. Finalmente creó mezclas químicas fundiendo sus propios componentes y poniéndolos en los aparatos, tallando madera para hacer interruptores específicos de activación. Era un criminal brillante, pues logró evitar astutamente todo lo que pudiese identificarlo: cabello, fibras, huellas digitales. Era distinto a cualquier otro criminal que hubiésemos visto antes. En 1978, Kaczynski realizó su primer ataque, enviando por correo un paquete que contenía una bomba casera a la Universidad del Noroeste. Fue el inicio de un reinado de terror durante el cual realizó un total de 16 bombardeos en el curso de casi 2 décadas. Para Kaczynski, estos ataques no eran asesinatos al azar, sino golpes dirigidos contra las instituciones que creía representaban a la sociedad tecnológica. Su propósito era alertar a las personas sobre los peligros de la tecnología. No habría podido promover sus ideas de no haber recibido la atención de los medios, el gobierno y las autoridades, matando personas con sus bombas. Esa era su meta. En 1995, Kaczynski escribió un manifiesto anónimo de 35.000 palabras contra la tecnología que exigió fuese publicado en los periódicos importantes. Irónicamente, fue una decisión que causaría su caída. El hermano de Ted, David, leyó el manifiesto y de inmediato reconoció algunas frases. Intentó ignorarlo. No puede ser, no puede ser. Había frases que aparecían en el manifiesto que eran inusuales, ortografías que parecían ser inusuales, y David las reconoció. El resultado fue que finalmente David y su esposa vieron a un abogado en Washington, D.C. y dijeron: quisiéramos contactar al FBI. El 3 de abril de 1996, agentes del FBI finalmente arrestaron a Kaczynski en su cabaña de Montana. Fue hallado culpable de todos los cargos señalados en la acusación. Si el manifiesto del Unabomber no hubiese sido publicado, es mi opinión que probablemente aún estaríamos buscando a Theodore Kaczynski. El genio maligno de Ted lo ayudó a construir bombas que nadie podía rastrear. Y aún así, el genio del mal necesitaba alimentarse de orgullo y reconocimiento, y eso finalmente fue su caída. Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril 1955. Albert Einstein, el célebre físico considerado el padre de la física moderna, muere a la edad de 76 años. Aunque el deseo de Einstein es ser cremado, el jefe de patología del hospital de Princeton, Thomas Harvey, debe determinar primero la causa de la muerte. Pero con el cuerpo de Albert Einstein en la mesa de autopsias, algo más capta el interés de Harvey. Quería averiguar qué hacía funcionar a Albert Einstein. Y dijo: vaya, allí está la fuente de todo, el cerebro. Había algo en el cerebro que lo fascinaba y con bastante esfuerzo cortó el cráneo, removió el cerebro, lo colocó en formaldehído
Y al día siguiente el New York Times dijo que Thomas Harvey había preservado el cerebro para su estudio científico. Thomas Harvey creía que en alguna parte del cerebro de Einstein yacía el secreto de su genio. Así que persuadió al hijo de Einstein, Hans Albert, a permitirle estudiar el cerebro de su padre. Hans Albert y el albacea de Einstein fueron a hablar con Harvey al respecto, y Harvey les explicó la oportunidad única y lo vital que era estudiar el cerebro de Einstein para llegar a saber cómo piensan los genios y los intelectuales. Harvey tomó más de una docena de fotos del cerebro de Einstein. Lo diseccionó y lo cortó en rebanadas delgadas para su estudio microscópico. Pero pasaron años y Harvey nunca publicó ningún escrito ni observación científica. Tampoco devolvió el cerebro. En su lugar lo robó y lo guardó para sí mismo sin intención de devolverlo jamás. Una vez que Thomas Harvey tuvo el cerebro, jamás lo perdió de vista. Renunció a su puesto como jefe de patología en el hospital de Princeton y se dirigió al Medio Oeste. Inició una práctica general, pero el cerebro siempre estuvo con él, guardado en 2 grandes tarros de vidrio en cajas de cartón. Ha existido una tendencia histórica a examinar los cerebros o la materia gris de los genios para intentar averiguar qué los hace funcionar. Hay una línea delgada entre la ciencia y el robo de tumbas. Harvey se volvió un poco codicioso porque no solo robó el cerebro de Einstein, sino que básicamente era un recuerdo para él tenerlo en su repisa. Pensarías que los familiares tendrían algo que decir al respecto. Harvey prosiguió con su trabajo, que era determinar la causa de la muerte de un paciente en el hospital de Princeton, e hizo eso cuando terminó la autopsia. Y en ese punto, lo único que sabemos es que no quería devolverlo, y por eso dijo: conservaré el cerebro de Einstein, soy el patólogo y lo voy a estudiar. 2 décadas después de la muerte de Albert Einstein, el resto de su cuerpo había sido cremado, y su esposa y sus hijos habían muerto. El mundo había olvidado lo sucedido con el cerebro del famoso físico. Pero todo eso cambió en 1978, cuando un joven reportero llamado Stephen Levy rastreó el paradero del cerebro de Einstein para el artículo de una revista y descubrió que Thomas Harvey aún tenía en su poder el cerebro de Einstein. Levy escribió sobre esto y de pronto generó un renovado interés en lo que había ocurrido en el cerebro de Albert Einstein. Así que la comunidad médica se rascaba la cabeza. Decían: bien, tiene el cerebro en pedazos. Examinémoslo mejor. Resulta que cuando Harvey entregó los trozos diseccionados del cerebro, los científicos hicieron un notable descubrimiento. Un descubrimiento que podría finalmente revelar el secreto tras el genio de Einstein. Princeton, Nueva Jersey, mayo, año 2000. El neurólogo Frederick Lepore tiene la rara oportunidad de fotografiar los restos del cerebro de Einstein. El patólogo trajo 2 tarros que contenían cubos envueltos en gasas, que eran las secciones restantes del cerebro de Einstein. Fue un momento muy interesante y reflexivo. ¿Cómo ese tejido cerebral inanimado desarrolló teorías que sacudieron al mundo? Y el proceso comienza observando la anatomía y viendo si puede darnos algunas respuestas a la pregunta de por qué Einstein fue un genio tan profundo. ¿Qué hacía diferente a Albert Einstein? Es una pregunta que Thomas Harvey hizo en 1955 y que lo llevó a robar el cerebro de Einstein, con la esperanza de hallar una respuesta. Tuve la oportunidad de reunirme con Thomas Harvey en su retiro en la primavera del año 2000. Él nunca abandonó realmente el sueño de intentar, por todos los medios posibles, examinar ese trozo de tejido e intentar hallar respuestas al genio de Einstein.
En 2007, Thomas Harvey murió de una hemorragia cerebral. Irónicamente, ya que Thomas Harvey robó el cerebro de Einstein y lo preservó por tantos años, los científicos tuvieron la oportunidad de examinarlo con tecnología moderna, y al hacerlo, descubrieron que el cerebro de este genio visionario era, de hecho, diferente. Los neurocientíficos descubrieron que el cerebro de Einstein tenía los lóbulos parietales más grandes. Y además hallaron que parte del lóbulo parietal, en lugar de tener todos esos surcos, era un área agrandada y aplanada. Así que era muy notable. El lóbulo parietal es un área del cerebro que nos ayuda en el reconocimiento visual espacial. Y la conclusión de los neuropatólogos fue que el cerebro excepcional de Albert Einstein se debía a que su lóbulo parietal era anatómicamente diferente a la norma humana. El genio es una combinación de capacidad innata, pero también, por otro lado, los seres humanos creen que los genios son una excepción a las leyes normales de la naturaleza o de la humanidad, que pueden hacer cosas que los humanos normales no pueden. Hurgar en el cerebro de un visionario parece algo abominable. Pero si hay una mente que esconde el secreto de la genialidad, es la de Albert Einstein. Imagínese lo que sería encontrar la clave para desentrañar todo el potencial del cerebro humano. ¡Qué fantástica posibilidad para explorar! Sin embargo, la naturaleza del genio puede estar un poco más allá de nuestro alcance y permanecer inexplicada.